El sonido llegó antes que el polvo, un crujido sordo, como cuando un edificio respira por última vez antes de decidir que ya no puede más. Y entonces cayó. No fue una explosión, no fue un derrumbe dramático de película. Fue algo peor. Fue lento. Fue el sonido de algo que llevaba años cayendo y que por fin encontró el momento para terminar de hacerlo. En el metro ocurren muchas cosas y hoy te las voy a contar, así que suscríbete. El techo de la estación Chabacano se desprendió y con él cayó también la última ilusión de que todo estaba bajo control. Esa mañana, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerraron el paso. No con una cinta amarilla discreta, con cuerpos, con presencia física bloqueando los transbordos hacia la línea 2 y hacia la línea 9. Porque cuando el techo cede en una estación de metro, no puedes simplemente poner un letrero que diga «Disculpe las molestias». Tienes que pararte ahí y decirle a cada persona que llega con prisa, con hambre, con el reloj en contra, que el camino que siempre usaron ya no existe. ¿Cuántas personas cruzaban ese transbordo cada mañana sin mirarlo? ¿Cuántas veces pasaste por debajo de ese techo sin preguntarte si aguantaría un día más? Chabacano no es una estación cualquiera, es un nodo. Es el lugar donde 3 líneas del sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México se tocan. La línea 2, que conecta Tasqueña con 4 caminos, atravesando el corazón de la ciudad. La línea 8, que baja desde Garibaldi hasta Constitución de 1917. Y la línea 9, que une Tacubaya con Pantitlán, cruzando el oriente. 3 trazos distintos que convergen en un solo punto subterráneo. 3 flujos de personas que dependen de ese encuentro para que su día tenga sentido geográfico. Cuando ese punto falla, no falla solo, falla hacia afuera, en ondas. Como cuando lanzas una piedra al centro de un lago y el agua se mueve hasta los bordes. Los transbordos cerrados no son un inconveniente administrativo, son una fractura en la red. Cada persona que necesitaba cambiar de la línea 9 a la línea 2 tuvo que buscar otra ruta, o no encontrarla, o llegar tarde, o no llegar. El sistema no tiene redundancia suficiente para absorber ese tipo de cierre sin que se note. Y se notó. Vaya que se notó. Pero aquí está lo que nadie dijo en los comunicados oficiales, lo que ningún boletín de prensa se atrevió a escribir con todas sus letras. El techo de Chabacano no cayó ese día. Llevaba años cayendo. Lo que ocurrió fue simplemente el momento en que el proceso terminó de completarse. El instante en que lo que ya estaba roto encontró la forma de hacerse visible para los que no querían verlo. Y eso cambia todo. Cambia la pregunta que debemos hacernos. No es que pasó en Chabacano, es que se permitió que pasara. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y por qué nadie con poder para detenerlo decidió hacerlo? Esa es la historia que vas a escuchar. No es solo la historia de un techo que se dio. Es la historia de un sistema que lleva décadas cediendo en silencio, estación por estación, grieta por grieta, mientras millones de personas siguen bajando cada mañana a esos túneles porque no tienen otra opción. Y Chabacano, con su techo roto y sus transbordos cerrados, es apenas el lugar donde la historia decidió volverse imposible de ignorar. Por ahora, hay estaciones de metro que existen para conectar, y hay estaciones que existen para sobrevivir a lo que las conecta. Chabacano pertenece a la segunda categoría desde hace más tiempo del que sus paredes deberían haber aguantado. Para entender por qué el techo cayó, hay que entender primero qué es Chabacano en términos reales. No en el mapa, no en el diagrama de colores que el STC publica y que hace que todo parezca ordenado y funcional. En términos de cuerpos, de flujo,
de presión acumulada sobre una infraestructura que nunca fue diseñada para lo que hoy tiene que soportar. La línea 2 del metro tiene una historia que pocos recuerdan con precisión. Fue una de las primeras líneas del sistema, inaugurada en los años 70, cuando la Ciudad de México era otra ciudad y el metro era todavía una promesa reciente de modernidad. Sus estaciones fueron construidas con la lógica de esa época, eficientes para el volumen de entonces, razonables para las proyecciones de entonces, suficientes para una ciudad que todavía no había decidido convertirse en lo que se convertiría. La línea 9 llegó después. En 1987, cuando la ciudad ya había dejado claro que su crecimiento no iba a detenerse por falta de infraestructura. Y la línea 8, inaugurada en 1994, completó el nudo. 3 líneas, 3 momentos distintos de la historia del metro, 3 lógicas de construcción que tuvieron que aprender a convivir en un mismo espacio físico sin que nadie hubiera diseñado ese espacio pensando en las 3 al mismo tiempo. Eso es Chabacano por dentro, una estación que fue intervenida, ampliada y conectada en distintos momentos, por distintas administraciones, con distintos criterios técnicos y distintos presupuestos. No fue construida como nodo, se convirtió en nodo. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Una estación diseñada como nodo piensa en los flujos de transferencia desde el principio, calcula los pasillos, los tiempos, la capacidad de los andenes, la resistencia de las estructuras bajo la presión de miles de personas moviéndose al mismo tiempo en distintas direcciones. Una estación que se convierte en nodo por acumulación hace lo que puede, adapta, parchea, añade un corredor aquí, ensancha un pasillo allá, refuerza donde el ingeniero dice que hay que reforzar y espera que alcance. En Chabacano no alcanzó. El flujo diario de usuarios en esa estación es difícil de dimensionar si no lo has vivido. No es solo el número de personas que pasan, es la dirección simultánea en que se mueven. Unos bajan de la línea 2 y cruzan hacia la 9. Otros suben de la 8 y buscan la 2. Otros llegan de la 9 y necesitan la 8. Flujos cruzados, en hora pico, en pasillos que nunca fueron lo suficientemente anchos para lo que les pedían contener. Y encima de todo eso, literalmente encima, el techo. Un techo que absorbía vibraciones, que soportaba la humedad de décadas de respiración humana acumulada, que aguantaba el peso de una ciudad que sigue moviéndose sobre él. Un techo que llevaba años diciéndole al sistema que ya no podía más. El sistema no escuchó, o escuchó y decidió que escuchar era más caro que esperar. Esa distinción importa, porque hay una diferencia entre una institución que no sabe que algo se está rompiendo y una institución que lo sabe y elige no actuar. La segunda es más difícil de nombrar, pero es la que explica Chabacano. La siguiente parte de esta historia ocurre antes del desprendimiento, en los años en que el techo todavía estaba en pie, pero las señales ya no eran secreto para nadie que quisiera mirar. Existe un tipo de deterioro que no hace ruido, que no aparece en los titulares hasta que ya es demasiado tarde para que los titulares sirvan de algo. Es el deterioro lento, el que ocurre en los márgenes de lo visible, en los rincones que nadie fotografía porque todavía no han colapsado del todo. Chabacano llevaba años hablando en ese idioma. Los usuarios lo sabían. Lo saben siempre antes que las instituciones, o antes que las instituciones deciden reconocerlo. Sabían que ciertos pasillos del transbordo tenían manchas de humedad que no eran nuevas, que había secciones del techo con fisuras que aparecían en temporada de lluvias y que nadie sellaba del todo antes de que llegara la siguiente, que el ruido bajo los pies en algunas zonas de transferencia
Tenía una calidad distinta, más hueca, como si el suelo estuviera pensando en sus opciones. Eso no es metáfora, es ingeniería. El concreto habla, lo hace con grietas, con eflorescencias, con ese polvo blanco que aparece en las paredes cuando el agua ha estado filtrándose durante más tiempo del que debería. Lo hace con sonidos que los que trabajan en las estaciones aprenden a reconocer aunque nunca los hayan estudiado formalmente. Lo hace con deformaciones que son imperceptibles al ojo casual, pero que un inspector entrenado puede leer como un texto. La pregunta no es si Chabacano hablaba. La pregunta es si alguien estaba escuchando con la intención de actuar. El sistema de transporte colectivo Metro tiene, en teoría, protocolos de mantenimiento, tiene equipos técnicos, tiene presupuesto, aunque siempre insuficiente, aunque siempre disputado, aunque siempre en competencia con las urgencias operativas de mantener trenes corriendo en una red de 12 líneas que mueve millones de personas cada día. Ese presupuesto se reparte entre lo urgente y lo importante, y en esa disputa, lo importante pierde con frecuencia. Mantener un tren en operación es urgente. Reparar una grieta que todavía no ha colapsado es importante. Y cuando el dinero no alcanza para los dos, el sistema tiende a apostar por lo urgente, por lo visible, por lo que, si falla hoy, genera una crisis inmediata y medible. Las grietas pueden esperar, los trenes no. Esa lógica es comprensible. También es la lógica que construye los colapsos del futuro. Porque cada vez que una grieta espera, se profundiza un poco. Cada temporada de lluvias que pasa sin un sellado adecuado es agua que encuentra un camino nuevo dentro de la estructura. Cada vibración de tren que pasa por debajo de un techo con fisuras es energía que el concreto ya no puede absorber de la misma manera. El deterioro no es lineal, es acumulativo, y llega un punto en que la acumulación termina. En Chabacano, ese punto llegó, y cuando llegó, los transbordos cerraron. La línea 2 quedó incomunicada de la línea 9 en ese nodo. Miles de personas que cada mañana dependían de ese cruce para llegar a donde necesitaban llegar, tuvieron que rehacer sus rutas mentales en tiempo real, con el reloj corriendo, sin que nadie les hubiera avisado con anticipación suficiente. Porque así funciona el colapso de lo que se ignoró demasiado tiempo. No avisa cuando tú tienes tiempo de prepararte. Avisa cuando ya no hay forma de prepararse. Lo que nadie ha dicho todavía, lo que esta historia todavía no ha revelado, es que el desprendimiento de Chabacano no fue el primer aviso, fue el último. Y esa diferencia lo cambia todo. Aquí está el giro que esta historia llevaba 3 partes construyendo. El techo de Chabacano no cayó por falta de presupuesto, no cayó por falta de tecnología, no cayó porque fuera imposible detectar el problema a tiempo. Cayó porque detectar el problema a tiempo implica actuar sobre él, y actuar implica cerrar, y cerrar implica admitir, y admitir implica una cadena de consecuencias políticas que ninguna administración ha querido cargar. Eso es lo que hay debajo del concreto desprendido. No ignorancia, cálculo. El metro de la Ciudad de México es una infraestructura de más de 50 años. Sus líneas más antiguas fueron construidas en una época en que la vida útil estimada de ese tipo de construcción subterránea se medía en décadas. Esas décadas ya pasaron. Algunas de las estructuras que hoy sostienen estaciones, túneles y transbordos fueron diseñadas para un sistema que en ese momento transportaba una fracción de lo que transporta hoy. La demanda creció, la infraestructura no creció con ella, y el mantenimiento, que debió haber sido el puente entre esas dos realidades, fue el primer rubro en sacrificarse cuando los presupuestos se apretaron.
Esto no es una acusación sin evidencia. Es el patrón documentado de lo que le ocurre a los metros urbanos cuando las ciudades que los operan priorizan la expansión sobre la conservación. Cada nueva línea de metro inaugurada con fanfarria es, también, una decisión implícita sobre qué no se va a mantener con los recursos que esa línea consume. Cada estación nueva que se abre es un recordatorio silencioso de que hay estaciones viejas que seguirán esperando su turno de rehabilitación. El sistema crece hacia afuera mientras se deteriora por adentro, y los usuarios no lo ven porque el deterioro ocurre en los lugares que no están en los renders de las inauguraciones. Chabacano nunca estuvo en un render de inauguración. Chabacano es la estación que ya existía, la que se da por sentada, la que mueve sus millones de usuarios diarios sin que nadie organice un evento para celebrarlo, porque llevar gente de un lado a otro es lo que se supone que debe hacer, sin aplausos, sin presupuesto suficiente, sin la atención que sí reciben los proyectos nuevos. Y aquí está lo más perturbador de todo. Cuando el techo cayó y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerraron el paso, la narrativa oficial se construyó alrededor del evento puntual: el desprendimiento, la emergencia, la respuesta inmediata, como si el problema hubiera nacido ese día, como si no hubiera un historial, una acumulación, una serie de decisiones previas que lo hicieron inevitable. Esa narrativa es conveniente, convierte un fallo sistémico en un accidente puntual, convierte décadas de mantenimiento diferido en mala suerte y, sobre todo, evita la pregunta que verdaderamente importa: ¿cuántos techos más en el metro de la Ciudad de México están en el mismo punto que estaba el de Chabacano antes de caer? Nadie ha respondido esa pregunta con datos públicos. Nadie ha publicado un diagnóstico estructural completo de las estaciones más antiguas del sistema. Nadie ha dicho, con la claridad que los usuarios merecen, en qué estado se encuentran las estructuras de transferencia de las otras estaciones que también son nodos, que también acumulan vibración y humedad y años y millones de cuerpos en movimiento. Eso no es transparencia, es su opuesto exacto. Y mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, cada persona que baja al metro de la Ciudad de México está depositando una confianza que el sistema todavía no ha demostrado merecer. Hay una imagen que es difícil de sacudir una vez que la tienes. Son las 6 de la mañana en Chabacano. El andén de la línea 8 está lleno. La gente espera el tren con esa quietud particular de quienes llevan años haciendo lo mismo y han aprendido a guardar energía para lo que viene después. Nadie mira el techo, nadie lo ha mirado nunca con la pregunta correcta, porque mirar el techo con la pregunta correcta implicaría detenerse, y detenerse no es una opción cuando tienes que llegar a donde tienes que llegar. Eso es lo que el sistema cuenta. Con eso, con que la necesidad sea tan urgente que no haya espacio para la duda, con que el metro sea la única opción para tanta gente que cuestionar sus condiciones equivale a cuestionar la posibilidad misma de moverse por la ciudad, con que la dependencia sea tan profunda que la tolerancia al riesgo se vuelva, con el tiempo, indistinguible de la resignación. Los transbordos de Chabacano están cerrados. La línea 2 y la línea 9 ya no se tocan en ese punto. Las personas que necesitaban ese cruce buscan rutas alternativas, algunas más largas, algunas más costosas en tiempo, en transbordos adicionales, en minutos que al final del día se convierten en agotamiento que nadie contabiliza en ningún reporte oficial. Y mientras tanto, la conversación pública gira alrededor del desprendimiento como si fuera el principio de la historia. No es el principio,
Es un punto muy avanzado en una historia que comenzó hace décadas, cuando se decidió que expandir era más importante que conservar, que inaugurar era más rentable políticamente que mantener, que las estaciones que ya funcionaban podían esperar mientras se construían las que todavía no existían. Esa decisión tiene autores, tiene fechas, tiene presupuestos que se pueden auditar y órdenes de mantenimiento que se pueden rastrear y diagnósticos técnicos que se pueden solicitar. No es un misterio sin culpable. Es una política sin consecuencias para quienes la definieron, con todas las consecuencias para quienes viven debajo de ella, literalmente debajo, cada día. Lo que Chabacano necesita no es solo reparar el techo que cayó. Eso es lo mínimo, lo urgente, lo que ya debería estar ocurriendo mientras escuchas esto. Lo que Chabacano necesita, lo que el metro entero necesita, es una conversación diferente sobre qué significa mantener una infraestructura pública en una ciudad de 20 millones de personas. No mantenerla hasta que aguante, mantenerla como si las personas que dependen de ella merecieran algo mejor que un techo que avisa cuando ya es tarde, porque ese techo avisó, con grietas, con humedad, con ese polvo blanco que aparece cuando el agua lleva demasiado tiempo encontrando caminos donde no debería. Avisó durante meses, quizás durante años, en el idioma silencioso de las estructuras que se agotan. Y el día que dejó de avisar y simplemente cayó, había miles de personas debajo. Por fortuna, ese día no hubo que lamentar una tragedia mayor. Pero la suerte no es una política de mantenimiento, y la Ciudad de México no puede seguir administrando su metro con la esperanza de que el próximo techo también elija caer en el momento menos concurrido, en el ángulo menos peligroso, de la manera menos letal posible, porque la próxima vez la suerte puede no alcanzar, y cuando eso ocurra, todos vamos a recordar que Chabacano ya lo había dicho, que el techo ya lo había dicho, que el sistema lo sabía, y que alguien en algún escritorio había decidido que podía esperar un poco más,